Mateo. En aquel tiempo, entrando Jesús en una barca, pasó a la otra ribera y fue a su ciudad. Y aquí que le presentaron un paralítico, postrado en su camilla. Y viendo Jesús la fe de todos ellos, dijo al paralítico: Hijo, ten confianza, perdonados te son tus pecados. Luego, algunos de los escribas se dijeron interiormente: Este hombre blasfema. Mas conociendo Jesús sus pensamientos, les replicó: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: perdonados te son tus pecados, o bien, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra de perdonar los pecados, dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, las gentes temieron y alabaron a Dios, que daba tal poder a los hombres. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, gracias doy siempre a mi Dios por la gracia que se os ha dado en Jesucristo. De todo estáis ricos a causa de Él, en toda palabra y en toda ciencia, por haber establecido firmemente en vosotros el testimonio de Cristo. De manera que nada os falta en ninguna gracia, ya que esperáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si ustedes se fijan en los misales, entre el domingo 17º y domingo 18º, figuran lo que se llaman las témporas de septiembre. Esas témporas antiguamente se usaban, eran siempre esas témporas en tiempos penitenciales para pedir el favor de Dios, pero la Iglesia los usó mucho tiempo para hacer las ordenaciones sacerdotales que se hacían y se daban las órdenes también previas al sacerdocio. Es por eso que en la epístola de hoy San Pablo se tomó esa epístola donde dice: gracias doy siempre a mi Dios por la gracia que se ha dado en Jesucristo. Se está dirigiendo en cierta manera a los sacerdotes recién ordenados que han recibido tal poder en la tierra, el ser ministros de nuestro Señor Jesucristo y dedicarse al apostolado, a la salvación de las almas, primeramente ofreciendo el santo sacrificio de la misa para dar gloria a Dios y después, entre otras cosas, el sacramento de la penitencia que tenemos hoy como enseñanza en el Evangelio de la curación del paralítico. Cuenta el Evangelio que le trajeron un paralítico a nuestro Señor y se lo pusieron delante de él simplemente para que lo curara. Y nuestro Señor, en vez de curar su cuerpo, primeramente cura su alma. Le dice: ten confianza, tus pecados te son perdonados. Dice que algunos fariseos interiormente empezaron a pensar: este hombre blasfema, ¿cómo está arrogando un poder que solamente le pertenece a Dios? Especialmente nuestro Señor hacía ese tipo de cosas para ir mostrando su divinidad. Porque es verdad, si uno se pone a pensar, cuando una persona es ofendida, cuando alguien es ofendido, no puede venir un tercero y perdonar a esa persona que ofendió, sino que es el ofendido en sí mismo el que tiene el poder de perdonar esa ofensa, porque a él se la infligió. Entonces, estos fariseos pensaron interiormente: este hombre blasfema. Sin embargo, nuestro Señor les echa en cara: ¿por qué pensáis mal? Parece que estuvieran pensando bien, porque ellos, la conclusión del hecho es decir: este hombre blasfema, se está arrogando un poder que no le pertenece. Nuestro Señor ya había dado muchas manifestaciones de su divinidad y ya era tiempo de que los fariseos, siempre tan cerrados a las divinas inspiraciones, se dieran cuenta y reconocieran la divinidad de nuestro Señor. Simplemente para volver a confirmar esa divinidad,
para confirmar de que Él realmente tenía poder de perdonar los pecados. En definitiva, que Él era Dios, era por lo mismo el ofendido con los pecados. Le dice que es más fácil decir, perdonados te son tus pecados, o toma tu camilla, levántate y anda. Y allí entonces es donde hace el milagro de la curación del paralítico. Si uno se pone a sopesar en la balanza de la importancia de un hecho u otro, es mucho más grande el primer milagro que no se vio, que fue el del perdón de sus pecados, porque la ofensa a Dios es algo gravísimo. Dice San Pablo en la epístola que debemos dar gracias a Dios por los dones que ha concedido a los hombres. Y uno de esos dones inmensos, grandísimo, es el hecho de que Dios ha dado ministros suyos, sacerdotes, con tal poder aquí en la tierra. Muchas veces hemos hablado del sacramento de la penitencia, muchas veces yo les he corregido de alguna manera cuando ustedes, en su afán de que todo el mundo se aproveche de este grandísimo sacramento, empujan a la gente a veces sin estar preparados, porque precisamente a esto es lo que voy a aludir ahora, hace falta una preparación para confesarse. No es cuestión de que yo logre empujar a mi hijo o a mi marido o a mi pariente o a mi tío, lo empujo hacia el confesionario, entonces ya está y ya se las arregla con el sacerdote. Sí puede darse un milagro de la gracia en el sentido de que el penitente, en este caso, logre las condiciones para hacer una buena confesión. Pero las condiciones esas para hacer una buena confesión son previas, muchas de ellas, al sacramento de la penitencia. Y a veces la gente, por sacarse de encima ese apostolado indiscreto, dice, bueno, voy, charlo algo con el Padre y listo, y ya con eso cometió un sacrilegio, quizás cometió un sacrilegio el mismo sacerdote, que viendo la falta de preparación de esa persona, normalmente no ocurre eso en el sacerdote, lo va a preparar de alguna forma o no le va a dar la absolución directamente. Les digo porque son grandes, grandísimos los dones que hemos recibido de Dios, especialmente los sacerdotes, para poder dar a la gente, pero es evidente que también la persona que va a recibir el sacramento necesita de esa preparación. Ya lo hemos aprendido muchísimas veces, el examen de conciencia, el dolor de los pecados y el propósito de enmienda son previos a la confesión. Les digo esto porque también suele ocurrir, la gente a veces no hace un mínimo de examen de conciencia. Llega al confesionario y se pone a pensar a ver qué es lo que le tiene que decir al sacerdote. No es así. El examen de conciencia es previo al acto mismo de la confesión. Recordar con diligencia todos los pecados que yo he cometido desde la última confesión bien hecha. Dicen los moralistas que si una persona se confiesa por semana o cada 15 días, alcanza un instante a veces o pequeños instantes para hacer ese examen de conciencia. Pero no solamente tiene que recordarlo, sino que tiene que dolerse, arrepentirse y tener un firmísimo propósito de no volver a ofender más a Dios. Eso lo incluimos cuando rezamos el pésame, pero tenerlo en cuenta, no repetirlo por una cuestión rutinaria. Me arrepiento de todo corazón de haberos ofendido y propongo firmemente no pecar más. Condiciones necesarias para la validez de la confesión, para la validez misma de la confesión. Después, por supuesto, contarle, decirle, acusarse al Padre de todos los pecados y luego cumplir la satisfacción, que es la penitencia en este caso. Yo les quería leer en realidad un pedacito de una de las consideraciones de San Alfonso María Ligorio en uno de los posibles pecados en los que se puede recaer, que es el abuso de la misericordia divina. Todos ustedes, fieles de aquí, normalmente confiesan, comulgan, tienen en su valor, o por lo menos tratan de tenerlo, el regalo inmenso
que supone la posibilidad de confesarse y por lo tanto entonces de tener la gracia de Dios, de ser templos vivos del Espíritu Santo, de poder por lo mismo entonces comulgar y recibir realmente el cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo juntamente con su alma y su divinidad. Son dones inmensos, infinitos, porque es un ser infinito el que estamos recibiendo. Pero somos naturaleza caída y estamos inclinados hacia el mal, y muchas veces en el tráfago del mundo se nos presenta la tentación y nosotros pensando, razonando miserablemente, decimos, bueno, peco ahora y después me confieso. Total, está el Padre esta semana, así que me puedo confesar. Peligro gravísimo, porque eso supone de alguna manera un abuso de la misericordia divina. Peligro gravísimo porque desde el momento en que yo peco, es de fe, que yo para poder salir de ese estado de enemistad con Dios, necesito una gracia especial de Dios que me invite a ese arrepentimiento. Yo por mis propias fuerzas no puedo salir de allí. Significa que Dios me tiene que empujar para que yo me confiese y por lo tanto, para confesarme bien, arrepentido y con propósito de enmienda. ¿Se dan cuenta la situación? O sea, yo me doy el lujo de ofender a Dios, juzgando que la misericordia de Dios es tan bueno que Él me va a dar esa gracia para poder salir del pecado. Un abuso muy grande de la misericordia divina. Les voy a leer simplemente unos párrafos de San Alfonso María Ligorio con esta consideración que se llama precisamente el abuso de la divina misericordia. Dice San Agustín que el enemigo, o sea el demonio, de dos maneras engaña a los hombres, con desesperación y con esperanza. Cuando el pecador ha pecado ya, le mueve a desesperarse por el temor de la divina justicia, pero antes de pecar le anima a que caiga en la tentación por la esperanza de la divina misericordia. Por eso el santo nos amonesta diciendo, después del pecado, ten esperanza en la misericordia de Dios, antes del pecado, teme la divina justicia. Y así es, en efecto, porque no merece la misericordia de Dios el que se sirve de ella para ofenderle. La misericordia se usa con quien teme a Dios, no con quien la utiliza para no temerle. El que ofende a la justicia puede acudir a la misericordia, mas el que ofende a la misericordia, ¿a quién acudirá? Difícilmente se hallará un pecador tan desesperado que quiera expresamente condenarse. Los pecadores quieren pecar, mas sin perder la esperanza de salvación. Pecan y dicen, Dios es la misma bondad. Aunque ahora peque, yo me confesaré más adelante. Así piensan los pecadores, dice San Agustín, pero, oh Dios mío, así pensaron muchos que hoy ya están condenados. Fíjense, San Alfonso María Ligorio, que nos habla muchísimo de la misericordia de Dios, nos previene de lo que es el abuso de la misericordia de Dios. Hoy me confieso y a los 2 días estoy en pecado mortal de nuevo. Significa que no tengo en consideración lo que le costó a Dios el haberme limpiado, perdonado ese pecado. ¿Cómo es posible que yo soy una cloaca, tengo el demonio en mi alma, pero Dios me concede la gracia del arrepentimiento y hago una buena confesión? Y a la primera oportunidad, segunda oportunidad de un pecado mortal, inmediatamente vuelvo a caer en él. No los digo a esto para que se desesperen y digan, bueno, entonces no me confieso más, pero sí es muy importante que nosotros consideremos la gravedad, porque este don que acabamos de leer en el Evangelio, que se admiraron, el pueblo se admiró del don que Dios ha dado a los hombres, porque se los dio. Ego te solo peccatis tuis, digo yo, y esa persona que estaba en pecado mortal se convierte en templo vivo de la Santísima Trinidad. Si pudiéramos ver eso con los ojos del alma, sería una cosa maravillosa, imposible de entender, de cómo se puede producir semejante milagro, mucho más grande que el de levántate, camina y anda, porque eso es una curación natural, en cambio esto es una curación sobrenatural del alma,
del espíritu, que no tiene comparación con la materia. Pero es muy importante que nosotros consideremos lo que significa los pecados de reincidencia, volver a cometer el pecado, volver a cometer algo. Es una constante ofensa a Dios, por lo mismo abuso de la misericordia divina. Pensémoslo, tengámoslo muy en cuenta, porque a veces nos pasa a todos los sacerdotes, cuando preparamos un sermón, y decimos, bueno, pero siempre vuelvo a decir lo mismo. Es la Iglesia la que dice lo mismo. Si todos los años me pone este evangelio, y no solamente este evangelio hablando de la confesión, sino el de los leprosos, que es imagen del pecado mortal, de las resurrecciones de los muertos, del hijo de la viuda de Naín, del de la niñita de la resurrección de Lázaro, son todas imágenes, figuras de la resurrección verdadera del alma, que ocurre cuando el sacerdote da la absolución sacramental. Pero siempre, siempre entendamos que el valor de los sacramentos, los 7 sacramentos tienen esa fuerza gracias a la redención de nuestro Señor. Y la redención se produjo a través de los dolores terribles, inmensos, que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Pidamos a la Santísima Virgen la gracia inmensa de poder entender y de alguna manera, aunque nunca lo logremos del todo, valorar todas estas cosas que Dios ha puesto a nuestro servicio, para nuestra salud, en definitiva, para nuestra santificación. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo